Aleluya. Gloria a Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Su presencia que mueve nuestras vidas con poder. Qué bueno, qué bueno. Amén. Gloria al Señor. Pues Dios me les bendiga a todos en esta preciosa tarde, noche. Estamos contentos de que Dios está aquí con nosotros y que se está moviendo en manera especial. Vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Números. Gloria a Dios. Deseando ricas y grandes bendiciones para cada una de sus vidas. Amén. Número capítulo 13 y el versículo 30. Leemos allí en el nombre todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es vida. Gracias porque ella es bienestar. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Honra y gloria a ti por ella. Que ella sea, que tenga en este momento y siempre la preeminencia. En el nombre de Jesús. Amén. Digno es Dios de ser alabado. Estamos precisamente en el Antiguo Testamento, el precioso libro de Números. Allí, gloria al Señor, vamos a observar que Dios había dado una orden justamente al principio del capítulo 13, diciendo lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. La palabra aquí sigue nombrando sus nombres y son enumerados uno a uno hasta llegar a 12, el total de las tribus de Israel. Es importante notar, gloria sea al Señor, que estos 12 sí al principio salieron con una disposición total de ir y reconocer la tierra. Pero tenían que traer un informe exactamente detallado conforme a lo que se le había delegado. La idea de por qué iban era para reconocer la tierra, aquella hermosa tierra que Dios le había prometido desde el tiempo de Abraham, una tierra que fluía
leche y miel. Cuando se cumplió ese tiempo, sabemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Muchas personas no saben que Dios esperaba un tiempo preciso para llegar a tomar esas tierras de mano de quienes la tenían. Y Dios expresa claramente en el orden por qué iba a tomar esas tierras de sus manos y las iba a entregar a Israel. Dios le había dado oportunidad a ese pueblo para arrepentimiento, a los pueblos que habitaban allí. Pero eran pueblos idólatras, eran pueblos que estaban haciendo cosas incorrectas ante su presencia y muchas clases de distintos pecados, y no cambiaban ni cambiaron su rumbo. De manera que Dios tomó la determinación de sacarlos a ellos de esa tierra y entregárselas al pueblo de Israel. Era algo ya determinado por Dios. Lo que el pueblo de Israel tenía que seguir sometido en obediencia a Dios para que esa promesa maravillosa hecha a Abraham, su padre, lograra a ellos para gloria del Dios vivo. Moisés le dijo: y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, aclara el escritor. Bendito sea el Señor. Luego de darle todas esas lindas instrucciones, allí en el capítulo 13, versículos 18 al 20, Dios quiso que fueran enviados estos 12 hombres. En verdad salieron y fueron. Pero ¿qué resultó después de que exploraran la tierra? Vemos que ellos regresan con sus informes. Por eso hoy he tomado el tiempo observando la vida de varios de estos hombres y la vida de otros de ellos. Y he tomado como tema hoy día especial de la familia, optimismo. Optimismo. Bendito Dios. Optimismo significa inclinación a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Eso es optimismo. Por el otro lado, y de acuerdo con esta misma palabra, optimista, una persona optimista, persona que observa lo mejor de sí mismo y de su entorno, para entonces tomar decisiones o proceder a decir palabras.
Y es precisamente en ese estado donde vemos a un hombre llamado Caleb. En la escritura que iniciamos leyendo como base bíblica hoy, escuchamos las expresiones de Caleb. Pero vamos ahora a escuchar las expresiones de aquellos que, aparte de Josué, con Caleb estaban. Es decir, Josué y Caleb mantuvieron una posición de optimismo, mientras que aquellos otros 10 que eran líderes, que eran hombres escogidos, que habrían visto los milagros que Dios había hecho en el desierto, que habían visto también las maravillas desde que salieron de Egipto, que no eran inocentes, que veían el poder con que Dios se manifestaba, bendito sea el Señor, pero que penosamente no tuvieron la capacidad de confiar en Dios hasta ser optimistas. ¿Cuántas personas hay así hoy en día? Muchos milagros posiblemente han visto a su derredor. Algunas de esas manifestaciones poderosas se han hecho en sus propias vidas. Así fue con ellos. Muchas de las maravillas que Dios hizo, como el maná, ¿verdad? Y otras cosas que Dios hizo moviéndose, ¿verdad? De noche, como lo cantaba hace un rato nuestra hermana, de noche en columna de fuego, lo veían a Dios y eran parte de los que estaban protegidos con esa columna de fuego. Y de día la nube que los cubría, eran parte esos también. Habían salido de una tierra de esclavitud y Dios le había dado bendiciones y había prometido cosas maravillosas y sus familiares eran guardados y todo estaba en las manos de un Dios altamente poderoso que fue el mismo quien le envió a observar las tierras las cuales les iba a entregar. Pero ¿cuál fue el reporte con que vinieron después de haber recorrido esa tierra? Observaremos y notaremos qué dijeron ellos. Y les contaron diciendo, versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Recordamos y vamos arriba y vemos el fruto. Allí tomaron un racimo de uvas. Y el racimo de uvas era tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres para poderlo llevar. No sé si usted ha tenido la linda experiencia de ver hoy una vid produciendo un racimo de uva tan grande que lo tengan que cargar entre 2 hombres. Bendito sea el Señor. Tomaron otros frutos, entre ellos granadas, y lo llevaron. El versículo 23 nos habla de esto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas,
el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Volviendo adelante, donde ellos ya estaban dando su reporte, ellos reafirman que la tierra en realidad fluía leche y miel. Lo que Dios le había venido diciendo hace tiempo. Eso es algo que debió haber levantado su ánimo, su fuerza, porque ya ven que Dios cumplía todas las promesas que hacía. Ahora la tierra la ven que fluye leche y miel, que es una tierra fértil, una tierra buena. Pero ¿se animaron por eso? ¿Tuvieron ellos el deseo de llegar y volver disponibles a luchar? Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ya usted sabe que los hijos de Anac eran gigantes. Esto movió sus corazones. Esto hizo que ellos temblaran. Bendito sea el Señor. Porque no eran optimistas. El optimista se fija de las cosas positivas. El optimista se había ya fijado de cómo Dios había hecho maravillas. El optimista se hubiera fijado de lo que Dios había prometido y ahora lo está cumpliendo. Es tierra que fluye leche y miel. Y con esas cosas, gloria al Señor, que eran positivas a su derredor, el optimista va a marchar para lograr hacer aquello que Dios se propone en su vida. Optimismo. Nosotros hoy estamos en marcha a una tierra o un lugar prometido mejor que la tierra. Gloria al Señor. Y eso nos debe dar gozo, nos debe dar alegría. Hemos visto la mano de Dios a través del tiempo en nosotros y sobre nosotros. Y cuando no la vemos tal vez en el momento sobre nosotros, también nos fijamos que en otros Dios está trabajando y haciendo maravillas. Es decir, que nuestro Dios es real. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es fuerte. Ese es el mismo Dios, el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Nos ha empezado a mostrar a través de sus obras quién es Él. De manera que con optimismo podemos animarnos para lograr cada día más las cosas que en realidad debemos lograr. Seguimos. Mientras que el optimista observa las cosas en el orden positivo, y ve las cosas que convienen para de ellas sacar los mejores resultados, está el antónimo, el que es contrario al optimista, el pesimista. El pesimista es una persona que observa, que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. Totalmente al revés.
en vez de ver lo positivo y lo bueno de las cosas para tomar impulso y seguir, toma lo negativo de ellas para desmayar y hasta devolverse o caer. Bajo ningún concepto, alguien que sea un pesimista podrá lograr progresar o avanzar lo suficiente como para tener el éxito rotundo en algo. Porque estará siempre viendo lo que es contrario y se va a debilitar. Repito, no podemos olvidarnos del pesimismo que agarró al rey Saúl, ¿verdad? Y a los israelitas cuando vieron al gigante Goliat. Pudieron estar animados a que iban a ganar la batalla, pero cuando Goliat dijo, no es necesario, saliendo en el campamento, que todos peleemos unos contra otros, simplemente salga uno que pelee conmigo y eso será suficiente. El temor y el temblor llegó a todos, hasta el mismo rey Saúl, que de acuerdo a las sagradas escrituras nos dice que era más alto de los hombros hacia arriba que todo el pueblo. Era un hombre fornido, fuerte. Hasta él tembló y se escondió del gigante. Eso nos da mucho que pensar, hermanos. Porque mientras las cosas van bien, como dice una hermosa alabanza, alabar a Dios mientras las cosas te salen bien, qué bueno es alabar a Dios cuando en tu vida no hay problema, cosa buena. Pero aquel que se inspiró en escribir ese cántico dice, pero yo le alabo dentro de mi quebranto, porque el Cristo Santo se glorifica dentro de mí. No es cuestión solamente de cuando todo está fácil, no es cuestión de cuando todo está viable, es cuestión que aun cuando las cosas no están viables, tomar el lado positivo de esas dificultades que existen y tomar el lado positivo de aquellas cosas que antes vimos y conocimos e impulsarnos a triunfar. 10 eran los pesimistas, 2 eran los optimistas. Alabado Dios. Amalek habita en el Negev, sigue el reporte. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Volviendo un poco al caso de Goliat, mientras todos temblaban, había uno que era optimista. Su optimismo lo había adquirido confiando en Jehová, confiando en el Dios verdadero. Porque cuando a las ovejas que él atendía como pastor, las atacaba un león o un oso, él agarraba y se enfrentaba a ellos y los vencía. Ese optimismo lo llevó a que cuando el gigante salió al campo, él
estaba disponible para enfrentarlo. Apenas era un joven, pero tenía optimismo por la base de vida que había adquirido, las obras que Dios había hecho a su favor, y él se movió para triunfar. Y ustedes muchos conocen la historia. Enfrentó al gigante sin ninguna armadura, sin ninguna espada. Solamente contó con las piedras que tenía y su honda. Y cuando llegó el momento que se pusieron en la línea de batalla, el gigante emitió palabras para derribarlo moralmente. Porque mucha gente hablará cosas para derribarte moralmente. Para que tú te sientas ser nadie. Para que tú sientas que no puedes más. Que no tendrás fuerza, que no lo lograrás. Pero cuando eres optimista y tu optimismo se basa en el poder y la autoridad de Dios, entonces tú echas para adelante, no importando las circunstancias, no importando lo que se esté diciendo de ti o contra ti. Tú sabes quién eres. Aleluya. Tú sabes de quién dependes. Y tú sabes la meta que buscas. Así que David tomó palabras también, pero de poder y autoridad, y se las dijo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cortaría la cabeza y no tenía espada, pero él sabía con quién andaba con él. ¿Quién andaba con él? Y el poder y la autoridad de quien andaba con él. Eso es optimismo. Aleluya. Bendito sea Dios. Llegado el momento, la orden de batalla. Gigante contra aparentemente un niño pequeño, pero que su base y su optimismo estaba en su creador, en el creador de los cielos y la tierra, en la máxima autoridad de la creación. Así que cuando el momento llegó, se pusieron en orden de batalla. Diligentemente, David tomó su honda, le puso una piedra y la tiró al gigante. Y justamente en el único espacio posible de penetrar a la cabeza de ese gigante que había en su frente, allí entró la piedra cuando David la tiró. ¿Y qué pasó? El gigante cayó a tierra. ¡Aleluya! El gigante cayó a tierra y él le cortó la cabeza. Ahí está. Ahí está el punto. Vamos a tomar el optimismo y basarlo en aquel que tiene el poder para lograr el objetivo. Le cortó la cabeza y el pueblo de Israel salió vencedor, porque cuando los filisteos vieron a su paladín caer, entonces todos huyeron. Aleluya, bendito y alabado Dios por los siglos de los siglos.
Cuando Caleb escuchó que ya el reporte iba por el lado negativo, entonces se puso de pies. El valor de un hombre de Dios debe ser demostrado en los momentos difíciles. Usted y yo creemos en Dios en los momentos duros, cuando a veces nadie está de acuerdo con uno, pero que uno sabe que es así porque Dios así lo ha dado a conocer. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Que son gigantes, eso no importa. Que son muchos, eso no importa. Que sus fortalezas están fortificadas, eso no importa. Porque él había conocido al verdadero Dios, por eso no importaba. Bendito sea el Señor. Porque tú has conocido al verdadero Dios. Por eso las dificultades que se enfrenten a tu vida, eso no importa. Porque tú sabes en quién has creído. Bendito sea el Señor. Tú sabes que es fiel, que es poderoso, que Él no te abandonará en los momentos de la vida si tú estás confiado en Él y estás viviendo para Él, y si lo que estás haciendo, lo estás haciendo para gloria de su nombre. Pero sigue de todos modos el grupo de los 10 dando un reporte negativo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y sabe qué hicieron? No se conformaron con haberlo dicho así a todo el pueblo y delante de Moisés, sino que por detrás fueron también a murmurarle al pueblo y a quitarle el ánimo al pueblo que no había ido a ver nada. Cuando el pueblo escuchó, lástimamente, el pueblo tomó lo que hoy en día dicen voz populi, voz de Dios. A veces eso es lo que la gente cree. No siempre voz populi es la voz de Dios. O sea, no siempre la mayoría está de acuerdo con lo que Dios quiere. Y eso aconteció. Bendito sea el Señor. El pueblo empezó también como ellos estaban débiles, como ellos estaban pesimistas, el pueblo también entró en debilidad y el pueblo también entró en pesimismo. Pero Caleb y Josué se mantuvieron en su posición. No variaron, porque ellos sabían que quien había prometido esa tierra es todopoderoso. No hay que variar, hermano. Quien nos ha prometido llegar al cielo es todopoderoso. Es grande, es fuerte, es invencible. Y el mismo Jesús, el Cristo, nuestro gran Salvador, nos dijo: como yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Y Él venció. Cuando ellos hablaron todo esto y el pueblo se debilitó, ya las cosas empezaban a ponerse difíciles. Insistieron en
fijar la vista en las cosas negativas y no en lo positivo que Dios había hecho. Y eso le llevaron al corazón del resto del pueblo de Israel. Dios, su siervo Moisés, Josué y Caleb, que estaban escuchando y observando, bendito sea el Señor, se entristecieron por lo que estaban escuchando. Porque no solamente recibieron las murmuraciones, sino que empezaron a hacer planes de volver a Egipto. Todo el esfuerzo maravilloso del gran libertador, Dios Todopoderoso, ellos, por un informe, lo iban a echar abajo. Porque ni siquiera habían comprobado que Dios pelearía por ellos. Solo el informe los atemorizó. El informe negativo los atemorizó. Y esto nos deja ver que muchas personas no toman en cuenta que no solamente nos podemos llevar de lo que diga alguien negativamente, sino que debemos tomar las cosas como en realidad son e impulsarnos hacia adelante. Si leemos más adelante, vemos algo. Y decían el uno al otro, capítulo 14 y versículo 4, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. No cabía en la cabeza de Aarón, no cabía en la cabeza de Moisés, no cabía en la cabeza, bendito sea Dios para siempre, de Josué y de este gran hombre Caleb, lo que estaban escuchando del pueblo. Pero es precisamente lo que puede pasar, hermanos, cuando alguien no es optimista, cuando alguien es pesimista, los males los toma en cuenta como si fueran reales y ni siquiera lucha para ver si es mejor o hay mejoría o hay forma de lograr mejorar. Pues es mejor, gloria al Señor, que nos fijemos en que sí hay mejoría, que sí hay mejor forma de ver las cosas. ¿Sabe qué determinó Dios? Dios determinó y quiso raerlos a todos de sobre la faz de la tierra. Dios quiso deshacerse del pueblo por completo. Pero hay que oír la oración de aquel siervo de Dios, Moisés, en una forma humilde y una forma, gloria sea al Señor, conmovedora, habla ante el Dios Todopoderoso. Dios responde a la voz de las peticiones y ruegos de Moisés y le da órdenes para que el pueblo se purificara, para que el pueblo se santificara. Pero usted sabe qué pasó con aquellos, bendito sea el Señor, que le trajeron el reporte incorrecto o el reporte contra la voluntad de Dios y que lo creyeron así. Porque usted podría decir, bueno, vieron un reporte, vieron gigante y dijeron eso.
Pero es que ellos lo creyeron, ellos creyeron que ellos no podían ganarle la batalla, cuando de parte de ellos el que estaba era el Dios Todopoderoso. Eso era un insulto al Dios Todopoderoso, decir que no iban a ganar solo porque eran grandes los hombres. Y Dios, y el Dios de Israel que le había dividido el mar Rojo en dos, y el Dios que había hecho caer maná del cielo, y el Dios que le había dado agua de la roca, y el Dios que venía en columna de nube y venía, gloria al Señor, en columna de fuego, y Dios que descendía al santuario, y Dios que cuando ellos le escucharon hablar temblaron y prefirieron que sea Moisés que hable con ellos. No podemos ignorar a Dios porque las situaciones se pongan difíciles, hermano. Ellos cometieron un error. Es ahí cuando nosotros debemos levantar nuestra fe, conectarla con el optimismo que tenemos y luchar para salir en victoria. Ellos no lo hicieron. Penosamente no lo hicieron, excepto Caleb y Josué. Mantuvieron su optimismo, mantuvieron su posición. Digno es Dios de ser alabado. Entonces, Dios determinó que aquellos hombres que habían dado ese reporte fueran exterminados en un breve tiempo. Versículos 36 en adelante. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pienso que nadie quiere el fin del pesimismo. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y quiero un poco más de esta historia, mi hermano, mi amigo. La palabra de Dios dice que aunque Dios aceptó que el pueblo viviera después que Moisés le rogó, vivieron. Pero Dios le dijo, pero ni uno de ellos de 20 años arriba va a poder entrar a la tierra prometida. Así lo dijo Dios. Solo Josué y Caleb. Ni uno de ellos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó? Por su pesimismo, por su incredulidad, por no haber optado por lo mejor, por lo que Dios es y ofrece, murieron, todos murieron en el desierto. Ninguno pudo entrar, de 20 años arriba, ninguno pudo entrar, excepto estos dos varones ya citados. Muy triste entonces el que se dejaran llevar de 10 pesimistas y aceptaran su reporte como bueno y válido. Les quitó a ellos la oportunidad de llegar a disfrutar de la tierra prometida, quedando sepultados
en distintos espacios y lugares del desierto. Hubo una rebelión porque después de todo algunos querían forzar y ir a la tierra, pero ya Moisés le aclaró y le dijo, no vayan a la tierra, no vayan a luchar, porque ya Dios había dado un dictamen. ¿Y qué pasó con ellos? Ese grupo que fueron sin Dios estar con ellos, porque ellos habían rechazado a Dios y su grandeza, perdieron la batalla y murieron también. Hay un lado del cual debemos estar siempre, del lado del que, habiendo entendido a Dios y habiéndole creído a Dios, marcha hacia adelante con valor para obtener los triunfos que Dios ha prometido. Habrán batallas, hermanos. Eso no lo podemos negar. Muchas veces habrán situaciones en las cuales nosotros tendremos que enfrentar de frente a los enemigos. Pero no podemos echar atrás por causa de lo que otro piense que es, sino ver que el Dios nuestro que nos ha llamado, nos ha prometido, y Él no miente. Él hará conforme a su grandeza. Él cumplirá sus grandes promesas. Él nos guiará hasta la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice que después, llegado el tiempo, Dios permitió que Caleb y Josué, al mando Josué, porque Dios le concedió la gloriosa bendición de ser luego quien llegara a guiar a Israel para introducirla en la tierra prometida a los de 20 años arriba. Pues Moisés murió también en el desierto, no por las causas que murió el resto del pueblo, sino porque Dios así lo había decidido. Entonces, estos dos varones llegaron a pasar el Jordán. Ustedes saben muy bien el mensaje hermoso que Dios le dio a Josué, que se esforzara y fuera muy valiente en la batalla que vamos echando para lograr ubicarnos a la tierra, al lugar prometido por Dios, ahora en el cielo, ¿verdad? La gloria. Debemos esforzarnos y ser valientes. Cuando Josué escuchó las palabras de Dios, lo hizo. Hizo lo propio y logró pasar a la tierra prometida. Dios le había prometido a Caleb también una heredad especial, porque Caleb se quedó del lado de Dios. Y cuando pasaron a la tierra, Caleb ya era un hombre de una edad avanzada, pero un día se presentó ante Josué, y al presentarse ante Josué le dijo: recuérdate lo que Dios me prometió. Dios le había prometido la tierra de Hebrón, la tierra que en gran parte él había ido a explorar. Dame esa tierra. No importaba la edad, hermano, todavía el optimismo, la confianza en Dios, la seguridad del poder de Dios que lo respaldaba estaba con él.
Todavía habían gigantes en la tierra, sépalo. Pero Caleb seguía confiando en el más grande de los grandes. Dame esa tierra. Y la palabra de Dios nos dice que él salió bajo la orden que Josué le dio. Salió y entró a la tierra y la conquistó también. Y la habitó también. Bendito sea el Señor. Ser optimista es importante. No te lleves jamás del pesimismo. Toma y observa las cosas positivas de las situaciones o circunstancias y básate en ella y de ahí impúlsate y echa adelante. Pero te digo algo, no solamente con el optimismo, sino con el poder de la autoridad máxima, el Dios verdadero. De modo que Caleb, manteniendo su optimismo y su confianza en el poder y la autoridad de Dios, pudo vencer, pasar a la tierra prometida que los otros 10 y el restante del pueblo de su edad no pudo pasar a obtener, y logró su heredad y mantener la victoria hasta que Dios lo llamó de esta tierra. Seamos optimistas, luchemos. Recuerden que esta batalla es hasta el fin. La palabra de Dios así lo declara. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Se levantarán gigantes de momento a momento, en un lugar u otro, pero no tenemos que temer. Las grandes batallas nos darán la experiencia para ganar otras mayores, porque no estamos solos, estamos con el Dios Todopoderoso. Siendo que Dios va con nosotros, no nos apaguemos jamás, no dejemos de ser optimistas. Yo quería decir algo antes de cerrar. Muchas personas son emocionalistas y parece que son optimistas, pero hay una diferencia entre el emocionalista y el optimista. El emocionalista, cuando oye algo bueno, se alegra, se contenta y está dispuesto a echar adelante. Pero cuando vienen las adversidades, decae, desmaya y hasta se devuelve, se desmorona internamente. El optimista no le pasa eso. Y voy a explicar algunas de las razones porque al optimista no le pasa eso. Porque el optimista, antes de todo, analiza las cosas. Observa lo que él tiene que hacer y sabe en qué o de qué se va a agarrar para impulsarse hacia adelante. Así que cuando las dificultades vienen y los problemas, él tiene base sólida y sabe por qué está ahí y para qué está ahí y por qué se propone seguir adelante. Y esa es la diferencia. No por una emoción del momento que todos están alegres y contentos, sino porque ya había planificado, visto, esta es la forma, esto es lo mejor, y haciendo esto, aquello y lo otro, lograré aquello que me propongo. ¡Aleluya! ¿Y qué te has propuesto? ¿Y qué nos hemos propuesto? Llegar a la patria celestial. ¿Y de quién nos hemos fijado? ¿Y de quién estamos agarrados?
y a quién hemos analizado y observado y quién es nuestro ejemplo para que nosotros nos agarremos y a quién vamos a fijar los ojos. ¡Aleluya! Somos optimistas y vamos a llegar allá donde Dios quiere que lleguemos. No importa. Nos recuerda la reina Esther: si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. Y es posible que en el campo de batalla la ayuda del Todopoderoso sea tan grande que muchas veces tú no sientas las batallas que estás librando, porque su poder te va a ayudar. Y las batallas no te van a conmover para desmayarte, sino que tu fe aumentada cada día más por un Dios sólido, fuerte, que ha hecho maravillas, te ayudará a llegar hasta allá, a la meta prometida. Que Dios me les bendiga. Gracias. Optimismo.